República Dominicana. Un lugar que suena a vacaciones, a viento cálido, agua turquesa, palmeras, música y largas noches bajo el cielo del Caribe. Para muchas personas aquella noche fue el último momento de sus vacaciones. Las maletas estaban listas, los recuerdos ya habían sido guardados, las fotos tomadas. Familias, parejas y viajeros subieron a un avión que debía llevarlos de regreso a Europa. Un Boeing 757 moderno, potente, construido para cruzar miles de kilómetros de noche con seguridad. Pero apenas unos minutos después del despegue, lo que parecía una rutina se convirtió en caos. En la cabina de mando, los instrumentos comenzaron a contradecirse. Sonaron alarmas. Los pilotos veían datos que no encajaban. El avión parecía estar demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Y en algún punto de esa cadena entre tecnología, ser humano y naturaleza se encontraba la causa. No fue la explosión de un motor. No fue una gran falla estructural. No fue una tormenta. Fue algo diminuto. Un pequeño insecto. Un sensor estrecho. Un nido hecho de barro. Bienvenidos a Culquela 007. Hoy hablaremos del vuelo 301 de Guinea. Una historia trágica sobre la confianza en la tecnología, la presión humana y el poder increíble de la naturaleza. La noche del 6 de febrero de 1996, el vuelo 301 de Guinea debía despegar desde Puerto Plata. Su destino final era Europa, con escala en el camino hacia Alemania. La aeronave era un Boeing 757, un modelo conocido por su potencia y fiabilidad. A bordo viajaban 189 personas entre pasajeros y tripulación. Muchos de ellos eran turistas que regresaban a casa después de sus vacaciones. La noche era oscura. Sobre el Atlántico solo había negro. Debajo del avión brillaban las luces de la costa. El despegue comenzó aparentemente normal. Los motores empujaban la máquina por la pista. La velocidad aumentaba. Los pilotos seguían sus procedimientos. Pero ya durante la carrera de despegue, algo llamó a la atención. El indicador de la velocidad del capitán no mostraba datos correctos. Aún así, el despegue continuó mientras el copiloto utilizaba su propia indicación. Poco después, el Boeing levantó el vuelo. Para los pasajeros, probablemente fue un despegue normal. Una ligera presión contra el asiento. El tren de aterrizaje entrando. La oscuridad al otro lado de la ventanilla. Pero en la cabina de mando comenzaba una crisis invisible. Después de la catástrofe, los investigadores buscaron respuestas. ¿Qué podía haber bloqueado un tubo pitot? La explicación más probable era tan pequeña que casi parecía absurda. Una avispa de barro también conocida con el nombre de Mutdawa wasp. Estas avispas construyen sus nidos con barro húmedo. Buscan espacios estrechos y protegidos, pequeños tubos, grietas, huecos, lugares seguros frente al clima, el viento y los depredadores. ¿Y un tubo pitot? Para una avispa de barro, puede parecer el sitio perfecto. Un túnel oscuro y estrecho, estable, protegido, tranquilo, situado en un avión que permanecía en tierra durante cierto tiempo. La aeronave había estado fuera del servicio regular antes del accidente. Los investigadores señalaron que las cubiertas de protección para los tubos pitot
son fundamentales cuando un avión permanece estacionado durante periodos prolongados. Sin esas cubiertas, insectos, polvo o suciedad pueden entrar en los sensores. Imagina esta escena. Mientras la gente camina por la playa, mientras los mecánicos trabajan, mientras la aeronave permanece quieta bajo el calor tropical, un pequeño insecto vuela hacia la nariz del avión. Lleva barro, grano a grano, construye, cierra. Solo sigue su instinto. No hay maldad, no hay ataque, solo naturaleza. Pero aquella diminuta construcción de barro pudo provocar que más tarde un avión de millones de dólares recibiera señales falsas de velocidad. Eso es lo inquietante de este caso. La catástrofe no comenzó en el aire. Probablemente comenzó días antes en silencio, de forma invisible, dentro de un pequeño tubo metálico. Tras el despegue, el vuelo 301 ascendió sobre el Atlántico. El piloto automático fue activado, pero los datos falsos de velocidad iniciaron una peligrosa reacción en cadena. La indicación del capitán sugería una velocidad alta. Al mismo tiempo, el avión en realidad estaba perdiendo velocidad. Entonces llegó una de las advertencias más críticas, el stick shaker. La columna de mando comenzó a vibrar, una señal de que el avión estaba cerca de entrar en pérdida. Una pérdida significa que las alas ya no producen suficiente sustentación. El avión deja de volar de forma normal, pero la tripulación ya estaba enfrentando advertencias contradictorias. Según una indicación, la aeronave parecía ir demasiado rápido. Al mismo tiempo, el sistema advertía que iba demasiado lenta. En medio de esa confusión, se perdieron segundos valiosos. El Boeing perdió el control, descendió sobre el Atlántico oscuro. Para las personas en la cabina de pasajeros, debió de ser un momento de miedo extremo. Pero contamos esta historia con respeto, no para explotar el horror, sino para comprender cómo pudo ocurrir algo así. Pocos minutos después del despegue, el vuelo 301 de Virgin Air cayó al mar. Las 189 personas a bordo perdieron la vida. Atrás quedaron familias, preguntas y una dolorosa lección. En la aviación, los detalles más pequeños pueden tener consecuencias enormes. El vuelo 301 de Virgin Air se convirtió en una lección importante para la aviación. No se trataba solo de una avispa, se trataba de mantenimiento, de sensores, de entrenamiento, de comunicación en cabina, de cómo reaccionan los seres humanos cuando las máquinas entregan información contradictoria. Entre las principales lecciones se encuentran comprobar cuidadosamente las indicaciones de velocidad durante el despegue, reaccionar temprano ante valores anormales, comparar datos sospechosos con otros instrumentos y utilizar cubiertas protectoras en los tubos pitot cuando los aviones permanecen en tierra durante mucho tiempo o están expuestos a obstrucciones por insectos, suciedad o clima. Hoy este accidente es un ejemplo de lo compleja que es la seguridad moderna. Un avión no es solo metal, ordenadores y motores. Es un sistema formado por tecnología, personas, ambiente y decisiones. Y a veces, basta un detalle diminuto para desequilibrar todo ese sistema. Una avispa de barro solo quería construir un nido. Los pilotos solo querían llevar el avión a casa con seguridad. Los pasajeros solo querían volver a sus familias. Pero aquella noche, la naturaleza y la tecnología se encontraron de la forma más trágica. Tal vez esa sea la mayor lección del vuelo 301 de Virgin Air.
La naturaleza no siempre llega haciendo ruido. No siempre aparece como tormenta, rayo u ola gigante. A veces llega como un pequeño insecto, con barros en sus patas, y cambia para siempre la historia de 189 personas. ¿Qué piensas tú? ¿Podremos proteger completamente la tecnología de la naturaleza? ¿O este caso nos recuerda que incluso las máquinas más modernas siguen formando parte de un mundo mucho más grande? Escribe tu opinión en los comentarios. Y si quieres ver más historias fascinantes sobre seres humanos, tecnología y naturaleza, suscríbete a Culquela 007.